Mencionábamos entre los adelantos informativos de una de nuestras unidades móviles, la justicia, un juzgado federal de San Martín en la provincia de Buenos Aires, frenó los despidos encubiertos en el INTA. La información la aporta nuestro móvil a cargo de Belén Altamirano en Santa Fe. Te escuchamos. Así es, Maxi, como acabas de decir, la justicia acabó por resolver el aval a la derogación de este artículo, este decreto 462 que justamente disponía, bueno, no solamente los despidos, sino también el desfinanciamiento del INTA y también de institutos nacionales similares. Por eso vinimos directamente a hablar con Cecilia Páez, que es delegada de ATE en INTA. Cecilia, gracias por recibirnos. Bueno, ¿cuál es la situación actual a través de esta resolución? Bueno, te podría decir que estamos en una situación de incertidumbre, pero más calma, digamos, porque salieron como dos fallos favorables en 2 días seguidos. El 20 salió la medida cautelar del juzgado de San Martín, que lo mismo que actuó, digamos, para INTI y para Vialidad Nacional, frenaba todo tipo de actuación del gobierno respecto de los trabajadores y las trabajadoras de los organismos por 6 meses. Y luego, al día siguiente, el jueves, fue la sesión en senadores. Ya había un rechazo del decreto 462 en diputados y esperábamos, bueno, que sucediera lo mismo en senadores, que finalmente fue lo que sucedió. Entonces, el decreto en este momento está rechazado por las cámaras. Aún así, horas más tarde nos anoticiamos que 286 compañeros y compañeras de distintos lugares del país, pero fundamentalmente de Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires, habían estado, en un listado de pases a disponibilidad, por lo cual se amplió la denuncia en el juzgado y se le dio curso también a esa ampliación de la denuncia, frenando esos pases a disponibilidad que ciertamente son despidos encubiertos, que es un mecanismo que tiene ahora, digamos, el gobierno a través de la ley Bases, de pasar a disponibilidad a trabajadores del Estado Nacional. Claro, y también se le devuelve la autarquía. Eso es lo que estamos esperando, creemos que es lo que debería suceder. Estamos en este momento en este proceso de cambios, porque hubo algunos cambios realizados en el tiempo que tuvieron desde que el 8 de julio que salió el decreto hasta que finalmente fue rechazado. Y sí, lo que esperamos es que el INTA vuelva a ser un organismo federal, como siempre fue, autárquico y descentralizado. Hoy es como una oficina dentro de la Secretaría de Agricultura dependiente del Ministerio de Economía. Bien, Maxi, te está escuchando Cecilia. Muy bien, muchas gracias, Belén. Cecilia, ante todo, buenas noches. ¿Hacer alguna consideración respecto a la medida? Buenas La noches. misma tiene una vigencia de 6 meses, la resolución judicial, y además hay una multa que se prevé para el caso del incumplimiento de parte del Estado de 10 millones de pesos por día en caso que no se acate esta resolución. Lo que quiero preguntarte es lo siguiente, yendo al llano, porque bueno, lo que es el funcionamiento del INTA tiene varias estaciones experimentales en la provincia de Santa Fe. Si tendrías que explicarle a la gente cuál es la función y cuál es el rol del INTA en Santa Fe, por ejemplo. Bueno, como vos decís, hay 3 estaciones experimentales, una en la zona de Reconquista, la otra en Rafaela, que es de donde dependemos nosotros, que estamos trabajando en la Agencia de Extensión Rural Montevera, y la otra es la estación experimental Oliveros. De las 3 estaciones experimentales dependen agencias de extensión. El INTA es un organismo que tiene esa particularidad, que tiene la investigación y la extensión en el mismo organismo. Entonces, en las estaciones experimentales hay más líneas de investigación y en las agencias de extensión llevamos adelante una tarea más territorial de contacto directo con productores y productores. Dentro de lo que es el trabajo en la provincia, bueno, es muy extenso y muy diverso, Sí. que son las características de la provincia, ¿no? Entonces, en la zona norte, por ejemplo, se trabaja mucho el tema de ganadería, de forrajes, de pasturas, se trabaja mucho en apicultura, se trabaja en la línea de los mejoramientos para la línea de producción del algodón, también del arroz. Hay algunos cultivos intensivos también en la zona. En la zona de Rafaela, por ejemplo,
su gran foco es la lechería, digamos, como estación experimental, y en las agencias de extensión también trabajamos mucho en los cordones periurbanos, en nuestro caso en la horticultura particularmente, pero bueno, también hay experiencias de apicultura, también en la zona de sur es más lo agrícola extensivo, como fuerte, digamos, pero también, por ejemplo, el trabajo con los periurbanos, que es un trabajo que ha sido siempre muy mancomunado, interinstitucional y demás, en algunos sectores por la cuestión de la producción extensiva muy lindante a los pueblos, a las escuelas rurales y a distintas realidades territoriales. Bueno, se trabaja en producciones alternativas en las franjas donde no hay fumigaciones, también ahora, en los mejoramientos de suelo. Todas estas áreas que vos mencionás, hoy por hoy están paralizadas por falta de financiamiento. ¿Hay profesionales que directamente han buscado otro camino? Bueno, por un lado, sí hay algunos profesionales que han buscado otro camino, porque a fines del año pasado surgió una primera posibilidad de retiros voluntarios que hubo algunos profesionales que los tomaron, no muchos en nuestra zona, y también tiene que ver con que por ahí, yo por ejemplo, como en lo personal hace 22 años que trabajo en el INTA, y así muchos compañeros y compañeros, estamos desde, no sé, 10, 12, 15, 20 años y más de trabajo. Entonces, hay mucho de nuestro trabajo que tiene que ver con la vocación, que tiene que ver también con una formación que el Estado mismo ha propiciado para trabajar en profundidad algunos temas. Entonces no es fácil desprenderse de una vida de trabajo y de un área de trabajo y demás. Entonces hubo, sí, algunos casos de profesionales que tomaron el retiro voluntario, pero ahora en general, digamos, si bien había, por la situación de incertidumbre, de malestar ante justamente no saber qué va a pasar con el organismo y demás de este último tiempo, había mucha gente, muchos compañeros y compañeras que estaban esperando a ver qué pasaba y a ver si salía otra posibilidad de retiro voluntario, porque la verdad que es muy desgastante el trabajo cotidiano con estas realidades, ¿no? Seguro. Pero no, o sea, se intenta seguir haciendo lo que venimos haciendo, en algunos casos, por ejemplo en nuestro caso, que es un trabajo súper territorial, aun cuando en este momento hay todavía una nebulosa porque no hay fondos, no hay presupuestos, no hay proyectos o líneas de trabajo que estén avalados como para seguir. O sea, si bien existían, no sabíamos qué iba a pasar porque eran parte de los que por ahí, viste, decían, bueno, estas líneas el INTA ya no las tiene que trabajar más, o en estas partes no les interesa que existan estos trabajos. Nosotros seguimos trabajando como podemos para seguir dando. Bueno, allí perdimos el contacto, ¿no?, con Cecilia Páez, es delegada del INTA en Santa Fe. De alguna manera el concepto me parece que quedó claro, ¿no?, lo que significa el organismo como tal. Siempre decimos, el INTA y el INTI están presentes en la mesa de los argentinos. Hay un fallo judicial del cual nos estábamos haciendo eco, que de alguna manera evita lo que es el desguace y el despido de trabajadores de manera encubierta. Vamos a continuar con más información después de la pausa comercial, la primera en esta edición de RTS Noticias.